Un saludo para todos, mi nombre es Angélica Niño y voy a tratar de explicarles en 10 minutos la Reforma, ese movimiento de reforma religiosa que sucedió en Europa en el siglo XVI. Vamos a ver sus causas, cómo sucedió y sus resultados. En sus causas sabemos que hay muchos acontecimientos alrededor que generaron las condiciones para la tan necesaria y anhelada reforma. Vamos a ver que tenemos causas indirectas, directas y una que fue inmediata. Dentro de las indirectas podemos encontrar la caída de Constantinopla, también los nuevos descubrimientos geográficos como el descubrimiento de América y un despertar del nacionalismo que reemplazaba el feudalismo, y esas tres cosas juntas empezaron a crear un espíritu de crítica, de independencia, de cuestionamiento en el actuar político. Dentro de las causas directas podemos encontrar los movimientos que en ese momento se venían dando desde el siglo anterior, como los valdenses, los franciscanos, los hermanos de la vida común. La creación de las universidades generó un intercambio de profesores, de estudiantes que intercambiaban ideas, el misticismo y un grave problema como eran las divisiones en el papado y los malos manejos, el mal testimonio. También tenemos el impacto de la peste bubónica y las enseñanzas de lo que podríamos llamar los prerreformadores, que eran estas personas que pertenecían a la Iglesia Católica y que veían esas inconsistencias. Allí podemos destacar a Wycliffe, a Huss y a Savonarola, que inclusive fueron perseguidos como herejes y algunos de ellos quemados en la hoguera. Tenemos también el Renacimiento italiano y el humanismo bíblico, en donde vemos esas personas intelectuales que se van formando y que se convierten en eruditos porque se interesan en el estudio profundo de las escrituras. Y llegamos a nuestra causa inmediata, la causa que detonó todo, que es la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica en el papado de León X. Esto se deriva como de una continua decadencia de lo que es el cristianismo, motivada por el amor al dinero, la codicia y la vanagloria, como nos habla Pablo en la carta a Timoteo. Y lo vemos aquí mayormente representado en este papa que decidió, para poder recolectar los fondos para construir la Basílica de San Pedro, vender las indulgencias. ¿Qué quería decir esto? Que las personas podían pagarle a la iglesia para que les remitiera las penas debidas a sus pecados. O sea, volvieron un negocio la salvación. Cuando esto llega a los oídos de un monje alemán llamado Martín Lutero, y además él va a Roma y se da cuenta de la opulencia en la que viven y el mal manejo de muchas cosas. Él reacciona en su contra, redacta 95 tesis que publica en el año de 1517, en el mes de octubre, en la iglesia de Wittenberg en Alemania. Esto generó una explosión que no podemos dejar de mencionar la imprenta para esta explosión que se suscitó, y que vamos también a hablar de los cuatro íconos que empezaron, se tomaron en serio como todos estos principios que ellos veían desviados de la iglesia de ese entonces, y a través de la imprenta se genera un impacto mayor porque todas sus enseñanzas y sus publicaciones pueden ser difuminadas por toda Europa para que más personas puedan ver lo que ellos están viendo. Entonces fue clave la imprenta, y vamos a hablar de estos cuatro íconos que son Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, Guillermo Farel y Juan Calvino. Son los cuatro reformadores que representan esta gran reforma que hubo. Martín Lutero, alemán, Zwinglio y Farel, suizos, el primero de habla alemana, el segundo de habla francesa, y Juan Calvino, francés. Los cuatro contemporáneos, los tres primeros nacieron en la década de los 80 del 1400, y Juan Calvino nace hacia el 1509, es decir, es un poquito menor, se llevan más o menos unos 10, 15 años allí entre ellos, pero todos ellos venían de un contexto netamente católico, eran sacerdotes, tenían una formación teológica profunda, algunos de ellos doctores, pero recibieron influencias reformistas, tuvieron acceso a leer el Nuevo Testamento de Erasmo, que fue parte de los que empezaron a encontrar inconsistencias, recibieron estudios o influencias a través de Lefebvre, que fue otro reformador.
prerreformador. Entonces todos ellos a través de la lectura de la palabra y de esas influencias empezaron a encontrar abusos e inconsistencias y a denunciarlos. Ellos fueron los que realmente tomaron la decisión de, a pesar de las persecuciones, dar a conocer todas estas cosas y basaron su enseñanza en unos puntos que vamos a ver en los cuales estaban de acuerdo y otros en los cuales no. Entonces, en aquellos en los que estaban de acuerdo era en que la justificación es por fe, no por obras, como se estaba tratando de tergiversar y se estaba empezando a convertir la iglesia, precisamente como ejemplo la venta de las indulgencias. Entonces, las obras son una consecuencia de la verdadera fe, una demostración de esa fe, pero no son las que me llevan a la salvación. El otro punto importante es la suprema autoridad de la palabra de Dios. Es la única autoridad, porque precisamente las tradiciones que se venían implementando desde el año 300 por diferentes eruditos, padres reconocidos dentro de la iglesia, obispos, los mismos papas, venían implementando cosas que realmente no estaban de acuerdo con la Biblia, pero que se tomaban como ciertas porque las decía un papa. Entonces ellos decían, no, la suprema autoridad la tiene la palabra de Dios. Y otro punto importante es que la revelación divina era algo personal, algo para cada creyente, que Jesús debía revelarse a cada persona para que hubiese una convicción, no a través de una imposición o de una serie de reglas, sino de una revelación divina. Sin embargo, hubo unos puntos en los que no estuvieron de acuerdo y por eso de Lutero sale la iglesia luterana y de los otros tres sale lo que conocemos como la iglesia reformada, pero todas se llaman iglesias protestantes. Entonces, esas pequeñas diferencias tenían que ver, uno, con la Santa Cena. Lutero decía que Jesús estaba presente al lado, no hacía parte, no se convertía en el pan y el vino como los católicos. Calvino decía, sí está presente, pero espiritualmente. Y Urlico, Zwinglio y Farel decían que la Santa Cena solo era como memoria de Jesús. Entonces allí no se pudieron poner de acuerdo, ni tampoco en la posición de iglesia y Estado. Lutero decía que eran dos reinos independientes, los otros tres que eran una sola entidad, lo cual promovieron en Ginebra y les funcionó bien por un tiempo. También Lutero decía que se podían aceptar las prácticas que no estuviesen prohibidas en las escrituras. Sin embargo, los otros tres eran un poco más radicales o conservadores y solo permitían lo que la Biblia ordenara específicamente. Sin embargo, los tres estaban de acuerdo en que no deberían haber sacerdotes, sino pastores y que se podían casar, porque es lo que enseña la palabra. Todo lo que ellos enseñaban era con base en la palabra. Y que el pueblo es el que ejerce el sacerdocio. A raíz de estas pequeñas diferencias que vimos, entonces se forma lo que es la iglesia luterana y algunos países se van más por esta línea como Dinamarca, Noruega, Islandia, Suecia, Finlandia y Bohemia. Y por el lado de la iglesia reformada, que eran más hacia los pensamientos de Calvino, Zwinglio y Farel, tenemos a Escocia, Países Bajos, Holanda, Polonia y Hungría, pero Polonia luego vuelve al catolicismo gracias a la contrarreforma que vamos a tocar más adelante. Dentro de estas corrientes debemos mencionar otras dos que son la radical y la conservadora, y en la radical tenemos los biblicistas o anabautistas, como de pronto hoy todavía se les conoce, porque querría decir rebautizadores. Rechazaban totalmente el bautismo de niños porque el concepto del bautismo venía a través del arrepentimiento y de que esto solamente se puede generar pues por una conciencia plena que no la tiene un niño. Dentro de los países que mencionamos, hubo países de Europa que no mencionamos porque vivieron la reforma de una forma diferente. Tenemos primeramente el caso de España, que tenía un escenario aparentemente ideal para recibir la reforma, porque allí antes se empezaron a generar ciertas situaciones que mostraban que podía darse una reforma mucho más estructurada. Allí fue donde salieron esos eruditos bíblicos como Erasmo de Rotterdam, Juan Valdés, Jacques Lefray, que fueron profesores de Zwinglio y de Farel, ¿sí? Entonces se creía que allí se iba a poder recibir mejor, además porque la reina Isabel tenía cierto sentido de reforma y estaba promoviendo volver a la disciplina en los monasterios, a recuperar el estilo de vida moral que nos enseña la palabra, pero de alguna forma ellos estaban muy conectados con la iglesia en Roma, muy sometidos a su autoridad, y esto no permitió que la reforma siguiera, sino que por el contrario la Inquisición generara una campaña antiluterana en toda España que no permitió que la reforma allí prosperara, igualmente que en Italia, que era donde era la sede de la iglesia de Roma. Tenemos Inglaterra.
en donde allí se dio como una reforma moderada, sin guerras religiosas, casi sin pasión, porque el rey, digamos que no fue una razón espiritual, sino una razón política, en la que el rey quería divorciarse de su esposa, casarse con otra, el papa no le da permiso, entonces él dice, yo hago mi propia iglesia, se llama la iglesia anglicana, que significa la vía media, porque tiene una base doctrinal calvinista moderada, y sus ritos se fundamentan en modelos medievales, pero sin elementos no bíblicos. Tenemos también a Irlanda, que se queda católica porque Inglaterra intenta invadirla y a la vez imponer, y pues ellos rechazan totalmente el dominio de Irlanda y son más conservadores. Entonces llegamos a la Reforma Católica o Contrarreforma, que es la reacción de la Iglesia de Roma, pues por toda esta explosión de protestas y de reformas. Entonces ellos hacen el Concilio de Trento y proponen una reforma institucional, también recuperando el territorio perdido por la fuerza y haciendo una expansión mundial misionera. Dentro de esa reforma institucional encontramos que el concilio toma unas decisiones importantes que básicamente podemos resumir en que ellos deciden que solamente hay dos fuentes de verdad, que no es una sola, como lo dice la misma escritura, sino que son las escrituras y la tradición de la iglesia. Entonces, en este orden, aceptan solamente la versión de la traducción de la Vulgata Latina. Aceptan la justificación por la gracia, pero incluyen el mérito de las obras y además que los 7 sacramentos son vehículos para la salvación. Y basadas en que la tradición sí se vale, entonces aceptan la veneración de imágenes y la existencia del purgatorio y el poder del sacerdocio. Rechazan el sacerdocio de todos los creyentes y la predestinación. Entonces el Concilio de Trento no hizo cambios doctrinales, sino que reafirmó las razones doctrinales por las cuales fue señalada, pero sí hizo reformas administrativas, mejor preparación académica para sus ministros. Entonces, en este orden de ideas, cuando ellos rechazan totalmente eso, vemos una de las primeras consecuencias y es la violencia, pues empezaron a perseguir por la fuerza militarmente a los países protestantes y se generó la guerra que se conoció como la Guerra de los 30 años. Hubo muchas muertes allí. Finalmente, entonces, la reforma cobra como resultado la fragmentación del cristianismo y también la realidad de que este impacto de las enseñanzas protestantes genera un desarrollo en la sociedad, tanto para aspectos positivos como para aspectos negativos en cuanto al libre pensamiento, pero también en cuanto al desarrollo de las sociedades. Este sería un resumen de lo que es la Reforma Protestante. Muchas gracias.